Mi nombre es Alison Enaí Casillas y en esta ocasión vamos a hablar sobre las psicopatologías del lenguaje. Primero, la disfasia y disfrasia. La disfasia es un trastorno específico de la adquisición del lenguaje como consecuencia de un daño cerebral o condiciones cromosómicas y genéticas, las cuales se manifiestan en una alteración en la comprensión y expresión del lenguaje. Las disfrasias, en cambio, es una dificultad de la elaboración de la expresión. Las fases pudieron presentarse como defectos de sintaxis en la velocidad del discurso, produciendo una hiperfraseado o hipofrasia. Como la primera disfasia tenemos a la gergonofasia. Este es un tipo de habla que esencialmente es incomprensible y puede deberse a varios mecanismos: partes de frases coherentes en medio de una frase incoherente en su totalidad, sustitución de palabras en la frase de manera que lo que significa parece distorsionado o destruido. La gargonofasia, en la parte anatómica tenemos que va a afectar todo lo que es el hemisferio izquierdo. En la primera y segunda circunvolución, en el sistema nervioso va a afectar el área auditiva, específicamente el área de Brodmann 41 y 42. Las áreas 41 y 42 de Brodmann son parte de la corteza auditiva primaria. Es el primer destino cortical de la información auditiva que proviene del tálamo. La actividad neuronal en esta parte del cerebro corresponde fuertemente con propiedades físicas objetivas. El área de Brodmann 22, en cambio, o conocida también como área de Wernicke, se localiza en el lóbulo temporal izquierdo en la primera circunvolución, temporoposterior a las funciones de las áreas de comprensión auditiva y procesamiento de la selección del léxico. En el sistema endocrino va a afectar el eje córtico-límbico hipotálamo tiroideo y el eje córtico-límbico hipotálamo adrenal y las insulonilomas. En el sistema inmune va a afectar a los linfocitos IL-1, que son producidas por macrófagos y células epiteliales que inducen la reacción de fase aguda y la activación del reconocimiento por parte de linfocitos, y la IL-4, que está relacionada con la proliferación de linfocitos B, mastocitos y linfocitos T. También va a afectar la microglia y los astrocitos, y los trastornos asociados van a ser la esquizofrenia y el retraso mental. En la imagen podemos evidenciar en dónde se encuentra el área 41 y 40 con el color rojo y el área 42 con un color verde. Para la anamnesis vamos a descartar primero si el paciente tiene una dificultad en la audición, porque esto es fundamental para el desarrollo del lenguaje. Y vamos a preguntar cómo se produjo la alteración, cómo inició y si ha ido evolucionando con el tiempo y qué factores han influido en ella. Es decir, si esto se ocasiona en situaciones de estrés, depresión, ansiedad o tristeza. La disgrafía, en cambio, es un trastorno de la capacidad de la escritura y consiste en ciertas dificultades de la coordinación de los músculos de la mano y el brazo, y tiene una escritura bastante desordenada, como es evidente en la foto. Se va a clasificar en una disgrafía motriz, disgrafía específica y una disgrafía léxica y disléxica. La disgrafía motriz presenta una postura inadecuada al escribir y maneja de modo incorrecto el bolígrafo. La disgrafía específica, en cambio, provoca que el niño cree letras difíciles de reconocer, ya sea deformes o de tamaños bastante desproporcionados. La disgrafía léxica es una gran cantidad de errores ortográficos, y la disgrafía disléxica se produce la omisión de letras o la alteración de la misma dentro de una palabra. También tenemos que dentro del modelo neuropsicológico cognitivo se divide en una disgrafía central y en una disgrafía periférica. La periférica se manifiesta en un déficit de programación o de realización de movimientos, y la central, en cambio, es un déficit de la escritura en el deletreo y la escritura con caracteres móviles. En el sistema nervioso, en la disgrafía vemos afectado lo que es la corteza cerebral auditiva y la corteza asociativa del hemisferio izquierdo, y las áreas visuales, tanto primarias como asociativas específicas.
En la transcodificación se encuentra afectado la encrucijada temporoparietal occipital izquierdo y en la transmisión se ve afectada la corteza motora primaria, el hipocampo, la corteza temporoasociativa y la zona prefrontal. Los neurotransmisores afectados son la dopamina de los receptores D1 y D5 y receptores 5-HT3 y 5-HT4. El hipotálamo, ganglios basales y las causas pueden ser una dificultad visoperceptiva o una dificultad visomotriz o dificultad en la memoria. Desde el punto de vista en donde se realizan los patrones motores para escribir las letras y palabras, se almacenan en la memoria a largo plazo, bajo una forma de patrones motores gráficos como forma, dirección, secuencia, tamaño y demás rasgos de letras. Además del patrón motor almacenado, se requiere también una adecuada coordinación grafomotora fina e integración visomotriz para dirigir el trazo. Para la anamnesis, primero se va a realizar dos tipos de test. El primero consiste en una prueba de escritura en la evaluación de carácter informal y la segunda prueba es una prueba de escritura pero en carácter exploratorio que se puede aplicar en niños desde primero hasta octavo año. El trastorno semántico pragmático prácticamente es un trastorno específico del desarrollo del lenguaje caracterizado por presentar alteraciones en el contenido semántico y del uso pragmático del lenguaje. Las características normalmente se evidencia un retraso marcado en la adquisición del lenguaje. La comprensión de palabras y oraciones simples suelen llegar a ser correctas, pero cuando este texto se extiende a un discurso narrativo, se ven importantes problemas de la comprensión. Otra característica importante es la fonología y sintaxis no se ve alterada, aunque frecuentemente la organización sintáctica y sobre todo semántica es precaria en numerosos enunciados. En el trastorno semántico pragmático, en la anatomía se ve afectado la región temporal y frontal de los dos hemisferios. En el sistema nervioso se ve afectado la zona perisilviana que se sitúa alrededor de la cisura de Silvio y están constituidas por regiones cerebrales frontales, temporales y parietales. En un estudio comparativo de los trastornos pragmáticos del lenguaje se encontró que el trastorno específico del lenguaje presentaba actividad patológica en las regiones frontal y temporal medial de ambos hemisferios. Dentro de los neurotransmisores se ve afectado el neurotransmisor GABA, dopamina, NA y acetilcolina. En el sistema endocrino se ve afectado el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal. Y para el diagnóstico primero se va a observar una dificultad en el uso de la comunicación no verbal, una limitación de las funciones y los síntomas se manifiestan a temprana edad y no se atribuye una alteración o déficit sensorial. De color rojo podemos evidenciar el fascículo longitudinal superior, de color amarillo el fascículo longitudinal superior tercero, de color azul el fascículo occipitofrontal inferior y de color lila el fascículo longitudinal medio. Para la anamnesis primero se analiza en dónde se produjo la lesión, cómo se inició y cómo ha ido evolucionando y factores que influyen en ella, ya sean patologías médicas existentes o la situación emocional del paciente. El lenguaje debe ser espontáneo y se debe analizar si existe repetición de palabras o frases y si la comprensión del lenguaje en una oración o párrafo es la correcta. Las afemias. Las afemias es una alteración del lenguaje articulado que se caracteriza por la incapacidad de producir fonemas en el lenguaje. Desde el punto de vista neurológico, no ha habido alteraciones del estado de conciencia ni afecta a los pares craneales y la fuerza y la sensibilidad están conservadas. Algunos autores describen que la lesión corresponde a un área de Broca en el giro frontal inferior y otros creen que se trata de una alteración en la cara lateral de la corteza promotora e ínsula. Existe una apraxia orolinguofacial
y la alteración se limita a la incapacidad de producir sonidos y fonemas. Se trata de un raro trastorno de la producción oral de sonidos lingüísticos. Y tenemos dos tipos de afemia: la afemia patemática y la afemia plástica. La afemia patemática es una pérdida del habla por miedo o por pasión. Y en la anatomía se ve afectado el lóbulo frontal izquierdo, en el sistema nervioso el área de Broca, el área de Wernicke y la amígdala. Como habíamos hablado, el área de Wernicke se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal, y esta se encarga de la comprensión auditiva y el procesamiento del léxico. Ya, los neurotransmisores afectados son la dopamina, y en el sistema endocrino la oxitocina, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Ya. El área de Wernicke prácticamente se encuentra en la primera circunvolución, en el área 41 y 42 de Brodmann, y esta se encarga de la comprensión del lenguaje y la inteligencia. Y es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores, porque casi todas ellas están basadas en el lenguaje. Y el área de Broca, en cambio, se pone en marcha y en donde se ejecutan los planes y patrones motores de la expresión de cada palabra. La afemia plástica, en cambio, es un mutismo voluntario y la anatomía afectada es del sistema límbico. Y ya, que se encuentran en los distintos humanos, como la memoria involuntaria, el hambre, la atención y las emociones, la personalidad y la conducta. En el sistema nervioso se ve afectado también la amígdala, que forma parte del sistema límbico, que interviene en el comportamiento afectivo, valorando emocionalmente los diversos estímulos y la memoria. El ARAS, que está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tiene como función principal el mantenimiento de estados de alerta, y los neurotransmisores dopamina y serotonina. En el sistema endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal y la oxitocina. Los trastornos asociados es el trastorno fóbico, el trastorno depresivo compulsivo y el TAC. La anamnesis de afemia primero se va a evaluar cómo se produjo la alteración, cómo inició y cómo ha ido evolucionando con el tiempo y los factores que influyen en ellas, y también las patologías médicas existentes, el lenguaje espontáneo, la repetición de palabras o frases y la comprensión del lenguaje en una oración o en un párrafo. La alexia, en cambio, es un trastorno del lenguaje escrito caracterizado por la pérdida parcial o completa de la capacidad de lectura, siendo esta producida por la aparición de algún tipo de lesión cerebral. El sujeto pierde la capacidad de comprender las palabras escritas. Tengo 3 tipos de alexia, entre ellas pura o sin agrafía, que es la dificultad severa o la completa imposibilidad en el reconocimiento visual de letras o palabras, pudiendo sin embargo el sujeto escribir correctamente. Alexia central o con agrafía, que nos encontramos con un sujeto que no puede ni leer ni escribir, y la alexia anterior o con afasia, que está producida generalmente en un nivel más frontal, siendo su funcionalidad parecida a la del sujeto con afasia de Broca. En la anatomía se ve afectada la corteza de la circunvolución angular izquierda, el hemisferio izquierdo, la región angular, la región media e inferior del lóbulo occipital y el hemisferio derecho, que se encarga de la lectura espacial. El giro angular corresponde al área 39 de Brodmann, que junto con el área 22 y 40 forman el área de Wernicke. Esta relación del lóbulo temporal es la llamada corteza asociativa y auditiva, y su función principal es la de permitir que las personas puedan comprender las palabras y tengan la capacidad de producir discursos con significado. El giro angular, en cambio, se encarga de aspectos relacionados con la producción del lenguaje, con la habilidad para el cálculo en la matemática y la capacidad visoespacial de algunos aspectos cognitivos. El hemisferio izquierdo prácticamente
se encuentran dos estructuras muy importantes, el área de Broca y el área de Wernicke, que son áreas especializadas del lenguaje y exclusivas del ser humano, mientras que en el hemisferio derecho se ha demostrado que se ubica la percepción u orientación espacial de la conducta emocional y la facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. En la alexia con agrafía se observa un daño parietal posterior izquierdo, mientras que en la alexia sin agrafía es un daño del lóbulo occipital izquierdo. En el sistema endocrino se ve afectado por una hiperplasia adrenal congénita el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, y por hormonas tiroideas el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipofisiario tiroideo y el cortisol. Las causas pueden ser traumatismo, tumores cerebrales e infecciones cerebrales. Ya, la anamnesis para distinguir una alexia de otras psicopatologías del lenguaje. Primero se analiza el lenguaje espontáneo y la lectura y escritura, que aquí son muy importantes. El soliloquio, en cambio, se le denomina una reflexión interior por medio del cual alguien expresa en voz alta y estando a solas sus pensamientos y sentimientos y emociones. En el soliloquio, en cambio, se ve afectado la vía mesolímbica, que es la vía principal dopaminérgica, y esta vía mesolímbica es la ruta en donde comienza el tegmento del mesencéfalo y se conecta con el sistema límbico por medio del núcleo acuminado y la amígdala cerebral y el hipocampo. Así como la corteza prefrontal, se sabe que la vía mesolímbica está asociada con la modulación de las respuestas de conducta frente a estímulos de gratificación emocional y motivación. En el sistema nervioso se ve afectado la corteza prefrontal, la corteza asociativa, corteza sensorial, tálamo, sistema límbico, neuronas reticulares y región parietal inferior. La corteza prefrontal se relaciona con un conjunto de habilidades o aptitudes fundamentales cognitivas que permiten la adaptación del medio y la resolución de problemas a partir de la integración de diversas informaciones. Y la corteza asociativa es a medida que recibe diferente información, la transforma en un lenguaje apto para ser computado y comprendido a nivel cerebral y cognitivo. Las áreas asociativas del lenguaje prácticamente son el área de Wernicke y el área de Broca. La primera se ocupa de relacionar sonidos y conceptos que favorecen la comprensión del lenguaje y la segunda es fundamental para la generación motriz del lenguaje hablado. Las áreas somatosensoriales de la asociación es la segunda región de la corteza somatosensorial y es una condición como el área y en ella se produce la unión e integración de toda la información correspondiente a las sensaciones generales. Ya, en los receptores se ve afectado la dopamina y la serotoninérgicos. La dopamina es el precursor de la síntesis de noradrenalina y adrenalina y es un neurotransmisor dominante en el sistema mesolímbico. Y los trastornos asociados van a ser esquizofrenia y la psicosis. La corteza prefrontal va a estar formada por la corteza dorsolateral, rostrolateral e inferior. Y la corteza de asociación sensorial se encuentra marcada de un color turquesa. Ya, para la anamnesis del soliloquio se debe preguntar si el paciente tiene alucinaciones, vivencias delirantes y se analiza si está en un estado catatónico, en un estado disociativo o una alteración del nivel de conciencia. Ahora, para hablar de disfrasias, vamos a empezar con la ecolalia, que es un trastorno del habla que consiste en la repetición involuntaria e inconsistente de palabras, frases e incluso conversaciones, diálogos o canciones. El niño o adulto ecolálico realmente no está entendiendo nada de lo que repite, sino se da cuenta de lo que está haciendo, por lo que no debemos regañarle por su conducta. El niño o adulto ecolálico procesa el lenguaje de manera diferente, no analiza las palabras individuales. Ya tengo dos tipos de ecolalia, según el tipo de aparición, que es una ecolalia inmediata o retardada. Su funcionalidad, una ecolalia funcional o ecolalia no funcional. En la anatomía se ve afectado el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo y en el sistema nervioso los neurotransmisores como serotonina y dopamina y las neuronas de espejo.
Las, las neuronas de espejo son células nerviosas de nuestro cerebro encargadas de imitar las acciones inconscientemente que llaman nuestra atención. En el sistema endocrino se ve afectado el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis adrenal, y los trastornos asociados son el espectro autista por el síndrome de Tourette y afasia como demencia y esquizofrenia. Ya, para la anamnesis se va a poner un ejemplo. Se le va a poner a un niño a preguntar si quiere la pelota o si quiere el peluche. En las primeras dos ocasiones se le va a preguntar si quiere la pelota. Si el niño responde pelota, se podría hablar de una ecolalia inmediata. Si en la tercera ocasión se pregunta si quiere el peluche y su respuesta es peluche, hablamos de una ecolalia inmediata. Si responde pelota es porque el niño ha tomado una decisión. La criptolalia es una alteración de la lengua hablada mediante una clave concreta y convencional, con el objetivo de que el oyente que no posee la clave no pueda comprender el mensaje. El uso de la criptolalia y la criptografía en psiquiatría es observado en pacientes esquizofrénicos que formulan así un lenguaje privado. En la criptolalia, anatómicamente se ve afectado la vía mesolímbica. Los neurotransmisores afectados son la dopamina, serotonina y glutamato. La corteza prefrontal, cíngulo, estriado ventral, circuito de la región en donde influye el dorso lateral, motora, oculomotora, órbito frontal lateral, y los receptores como dopamina D1 y D2 y 5-HT. El circuito cerebral de la motivación prácticamente está marcado como negro a la vía dopaminérgica nigroestriada, como rojo la vía dopaminérgica mesocortical y como verde la vía dopaminérgica mesolímbica. El cuerpo estriado se encuentra en la imagen que está en movimiento marcado de color rojo, cada uno unido a su amígdala correspondiente. Para la anamnesis se analiza su conducta verbal y no verbal del paciente, se analiza las relaciones intrapersonales del paciente y ver de qué manera este se ha ido agravando con el paso de los años. Y es fundamental hablar con los padres y preguntarles en qué situaciones de estrés, ansiedad o tristeza el paciente ocupa claves para comunicarse. En la oligofasia, en cambio, consiste en la pobreza de la cantidad de palabras y formas gramaticales usadas, muy característico de los deficientes mentales y dementes. Anatómicamente se ve afectado el lóbulo frontal izquierdo y el lóbulo temporal en la memoria semántica del procesamiento léxico-semántico. En el sistema nervioso, la región posterior e inferior del lóbulo frontal izquierdo, en el área de Broca, el área 44 y 45 de Brodmann. En el área 44 y 45 se observan en daños que pueden producir varios tipos de afasias, que son dificultades e imposibilidades para entender el lenguaje e incluso emitirlo a pesar de nuestros sentidos, tanto de la visión como la audición intactas. El área de Broca, en cambio, está encargada de la expresión del lenguaje, se comunica a través del área de Wernicke, del fascículo arqueado, y su lesión en el hemisferio dominante se asocia con afasias expresivas y oligofasias. En la inmunología se observa afectados los procesos inflamatorios IL-1, IL-12 y TNF-alfa, los linfocitos T y B de la respuesta inmune. Y neuroendocrinológicamente, la cantidad mayor de dopamina, norepinefrina y epinefrina. Se ven afectados los receptores D1 y D2 y los receptores alfa y beta adrenérgicos. Las vías dopaminérgicas como síntomas positivos y la disfunción en la vía mesocortical, que son síntomas negativos y cognitivos. La oligofasia, primero hay que analizar la posición económica del paciente, ya que una persona que no posee los medios para asistir a una educación adecuada puede tener evidentemente una carencia de lenguaje. Plantear una serie de preguntas y analizar el léxico que emplea para responder las mismas. La logoclonía, en cambio, es una repetición espasmódica y compulsiva múltiple de la sílaba por medio o al final de la palabra. Por ejemplo, quiero ir al supermercado, en donde existe una repetición solo de la última sílaba, o a su vez incluir palabras como por ejemplo el sábado voy al cine, en donde se ve repetida la última palabra. La logoclonía se manifiesta en el paciente de forma totalmente involuntaria y distónica, y suele estar asociado por la demencia con Alzheimer, entre otras.
La logoclonía en la anatomía se ve afectado el lóbulo frontal izquierdo, el sistema nervioso área de Broca y el lóbulo de la ínsula, que está relacionado con pensamientos abstractos y toma de decisiones. Fisiológicamente se ve afectado el área de Broca, que es una programación motora de la articulación del labio, la ínsula, que es un procesamiento articulatorio complejo, y el fascículo longitudinal superior, que es fonología, vocación léxica y articulación. En la inmunología se ve afectado los procesos inflamatorios como IL-1 y TNF-alfa, y neuroendocrinológicamente los neurotransmisores dopaminérgicos disminuidos. Ya, para analizar si el paciente tiene logoclonía, se debe descartar dificultades de la audición, ya que esta es fundamental para el desarrollo del lenguaje, y es importante observar cómo avanza la adquisición del repertorio de palabras, es decir, se analiza si repite solo sílabas o palabras completas. Mutismo es la ausencia permanente o temporal del lenguaje en una persona que previamente ya lo había adquirido. Tenemos tres tipos de mutismo. Mutismo total, que es la desaparición total del lenguaje repentino progresivo. Mutismo selectivo, que es la inhibición del habla en situaciones sociales a pesar de tener la capacidad para hablar. Y mutismo asinético, que es la reproducción del número de conductas verbales y capacidad de seguir objetos con la mirada. El mutismo anatómicamente se ve afectado el subcórtex, lóbulo frontal izquierdo. En el sistema nervioso, el circuito córtico-tálamo-cortical y el área de Broca. Fisiológicamente, la región temporoparietal caudado, globo pálido, núcleo ventral anterior del tálamo, la región TP inhibe al C y no ejerce actividad sobre GPE. El área de Broca no puede ser activada y el sujeto no habla. En la inmunología es un síndrome neuroléptico maligno que tiene una reacción alérgica a fármacos neurolépticos o antipsicóticos. Neuroendocrinológicamente es la disminución de la acción de GABA y la expresión neurotransmisión del glutamato. Para analizar el mutismo se debe observar la actitud del paciente y la psicomotricidad, cómo se produjo la alteración, cómo inició y cómo ha ido evolucionando con el tiempo, los factores que influyen en ella y las psicopatologías médicas existentes. Es fundamental hablar con los padres y preguntarles en qué situaciones, ya sea de estrés, ansiedad, tristeza, este niño puede presentar el mutismo. Para analizar la historia clínica tomada en todo este tipo de pacientes psicológicamente enfermos, se debe recoger aspectos importantes que den indicio de la enfermedad psiquiátrica y valorar enfermedades que también pueden estar presentes. Y con esto podemos analizar las bibliografías que hemos utilizado para la investigación de este trabajo. Y muchas gracias por su atención.